Amigos, bienvenidos a otro episodio de Biografías Judías del Mundo. Queremos conocer el judío de a pie que constituye el pueblo de Israel en Israel. Y por eso estamos conociendo y entrevistando a varios amigos judíos que nos pueden dar una larga y valiosa experiencia de vida. Hoy día tenemos el placer de entrevistar a Katy Holland. Bienvenida, Katy. Bienvenido. Katy, cuéntanos. ¿Quién es Katy Holland? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? Bueno, empezando por mi padre. Mi padre se llamaba Zigbert Cohn y él nació en Berlín y posiblemente también su padre y su abuelo. Y vivió toda su vida ahí hasta el año 33. Y mi madre nació en un lugar que hoy día es Polonia, pero que entonces era Alemania. Eh, Se llama Katowice, la ciudad. Allá vivía el abuelo de ella, que era dueño de un hotel. Y lo interesante es que este caballero era le gustaba hacer reuniones de gente importante, pero todo en el sentido del judaísmo. Por ejemplo, él tenía en ese hotel un coro para los días viernes en la noche, tenía una pequeña sinagoga dentro del hotel. Resultó que mi abuela estaba de visita ahí antes de que naciera mi mamá y mi mamá tenía apuro, entonces ella nació ahí también, en Katowice. Mi madre tenía 4 hermanos y mi padre era hijo único. Ahora, la madre de mi padre, ella era una persona conocida en Berlín porque tenía un negocio de sombreros y de moda. Y resulta que mi madre, ella estudió en un lugar que se llama Beuthen y vivió en Breslau. Estudió sombrerería y se fue a Berlín a encontrar trabajo y encontró el lugar de mi abuela. Bueno, resulta que mi padre la vio ahí, se enamoró terriblemente de ella y aunque mi abuela no estaba muy contenta con el asunto, pero al final no le quedó otra y el año 27 se casaron. A esto tengo que decir, mi padre nació el año 1899 y mi madre en 1898. O sea que ya tenían casi 29, 20 y tantos años. Ahora, mi hermana nació el año 29. Cuando mi hermana estuvo por cumplir los 4 años, mis padres salieron a la calle a buscarle un regalo. Y ya encontraron todos estos disturbios y quemaduras de libros y todas estas cosas. Mi padre inmediatamente le dijo a mi mamá, mira, si tuviera dónde irme, me iría, porque esto no me gusta. Cuando los libros se queman, van a quemar gente también. Entonces, llegando a la casa, encontraron una carta que les había mandado Máximo Bach. Este señor Bach, en el año 1886, ya estaba en Chile fundando su fábrica, que existe hasta el día de hoy. Las cajas fuertes, las puertas blindadas, todos que llevan su nombre. Bueno, este tío le dijo, le escribe, ¿qué están haciendo ustedes ahí en Europa? No es un lugar para los judíos. Y mi padre, como ese era el día, el 1 de abril, que les habían prohibido trabajar como profesionales, mi padre era médico, entonces inmediatamente decidió, yo me voy. Bueno, ellos eran muy activos en Berlín. Tanto mi padre como mi madre cantaban en el coro de los médicos de Berlín, que era un coro grande de 120 personas.
El director también era judío, un señor Zinger. Y bueno, todo esto lo tuvieron que dejar. Mi padre recién hacía poco había abierto su consulta, la tuvo que cerrar. Y en junio, o sea que 2 meses después, mi papá ya estaba en camino a Chile. Entonces, lo primero que hizo es llegar a Inglaterra, porque ahí estaban los barcos, y él trató de quedarse en Inglaterra, pero resulta que la universidad donde él estudiaba en Berlín, o donde estudió en Berlín, la Universidad de Rostock, no estaba en la lista de los ingleses, a pesar de que existía ya como 400 años. Entonces mi papá dijo, bueno, ya, tengo la oportunidad de irme a Chile. Se compró un diccionario alemán-castellano, porque sabía que el viaje se iba a demorar mucho. Y si no me equivoco, se embarcó en la Reina del Pacífico y que llegó a Valparaíso como 2 meses después, mes y medio después, algo así. Bueno, lo estaba esperando el tío. El tío, a pesar de que ya estaba tantos años en Chile, todavía no sabía castellano. Así que mi papá estuvo haciendo de intérprete, a pesar de estar recién llegado. Bueno, el tío lo recibió, mi papá trató de arreglarse, empezó a hacer averiguaciones. Bueno, resultó que a los médicos no les permitían trabajar en Chile. Y esto le pasó a varias personas que yo conocí incluso, porque les exigían estudiar desde el comienzo, o sea, 7 años. Y mi papá, pensando que iba a tener que mantener a mi mamá, a mi hermana y a sus padres cuando lleguen, porque ellos todavía estaban en Alemania, él empezó a buscar otra solución. Entonces, él no estaba dispuesto a trabajar en ninguna otra cosa que no fuera medicina. Pero escuchó que en Ecuador, en lugar de estudiar 7 años, se podía en 2 años dar todos los exámenes. Entonces él, con otros 2 amigos que también estaban en la misma situación, se fueron a Ecuador, a la ciudad de Cuenca. Mi padre, claro, esperó a que mi mamá llegara, y él, mientras tanto, le buscó un lugar para trabajar, porque ella era la que ahora iba a tener que mantener a mi papá. Él no podía trabajar en Ecuador. Por una casualidad, estaban vendiendo un negocio de sombrerería muy bien ubicado, y mi papá, no sé de dónde consiguió dinero, seguramente el tío le prestó, o no sé qué, eso no lo sé, pero él se compró el lugar y mi mamá llegó, y a la semana, a los 10 días, mi mamá ya estaba instalada, eh, hablando con lo poco francés, inglés que sabía, porque castellano por supuesto no sabía, pero se las arreglaba porque la gente que usaba sombrero en esa época era la gente de la sociedad, y ellos generalmente hablaban otro idioma, generalmente francés. Pero mi mamá se las arregló, y como mi papá la vio que estaba instalada, que mi hermana encontró un lugar donde ir al un jardín de infantes o algo así, y, y mi padre, mientras tanto, había conseguido que la familia de mi mamá llegue a Chile. No todo, pero casi todo. Entonces, cuando mi mamá llegó, parte de la familia estaba en Chile. Estaban los 2 hermanos, estaban algunos tíos, algunos parientes un poco más lejanos, parientes del Máximo Bach, y entonces ella no quedó sola, digamos. Mientras tanto, mi papá estuvo esos 2 años en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, y mi madre, claro, de lo poco que ganaba ahí, le mandaba a mi papá para que pueda subsistir. Yo encontré una carta hace no mucho en que le pedía disculpas, que no le podía mandar más de $10 porque no habían estado tan buenos los negocios, pero dice, pero eso te va a alcanzar para pagar tu arriendo.
Así que para que hagamos una comparación, lo que en el año 34 eran $10, era como una fiesta para ellos recibir. Claro, mis padres con sus amigos ahí trataron de hacer una vida austera. El resultado es que después de 2 años mi padre sacó su título, pero también encontré una carta en que decía que no podía ir a buscar su diploma porque no tenía la plata para viajar a Quito. O sea que ellos estaban en un estado realmente difícil. Bueno, de alguna manera mi padre consiguió todo lo que necesitaba y pensaba volver a Chile. Pero después de un tiempo, siempre hubo muchos trámites que había que hacer y había que esperar. Entonces mi papá, con un poco de tiempo, pensó que tal vez no era tan buena idea volver a Chile, porque en Chile había muchísimos más médicos y muchísima más gente, y la competencia iba a ser muy grande y no sabía si iba a poder arreglarse, mientras que en Guayaquil, que es la ciudad del puerto en Ecuador, ahí tienen todavía un hospital bastante grande y así que mi padre sabía que allá necesitaban médicos, consiguió trabajo y decidió que se queda en Guayaquil, pero que mi mamá y mi hermana dejen Chile y se vayan a Ecuador a encontrarse con él. Y esto estoy hablando ahora del año 36. Mi madre llegó en el año 36 con mi hermana, pero los padres de mi papá se quedaron en Chile con el resto de la familia que ya había llegado. Ahora, a fines del 36, mi papá consiguió también un affidavit para poder sacar a mi tía, que nosotros la llamamos Lucky, que fue muy conocida después en Chile, y su marido Isidoro Nussbaum. Ellos llegaron a Guayaquil y incluso se casaron en Guayaquil. Esto era a fines de noviembre, en noviembre del 36. Bueno, ellos siguieron viaje, incluso se llevaron a mi hermana, porque mi hermana no tenía mucho contacto con nadie mientras tanto. Mi hermana en esa época tenía 8 años, 7, 8 años, y se fue a Chile con mi tía Lucky y el tío Isidro. Bueno, mientras tanto, aparecí yo. Pero resulta que mi mamá tenía 40 años, más de 40 años, y se empezó a no sentir bien. Y claro, le hicieron todos los exámenes, todo aquello, pero en esa época no era como los exámenes de ahora. Así que le hicieron una radiografía, pero salió toda movida. Entonces el doctor que la examinó, porque mi papá no examinaba de la misma familia, le dice: parece que usted tiene un tumor, pero vamos a tener que revisar esto. Bueno, mi mamá se quedó tranquila, no le dijo nada. Después de un tiempo más, le dice a mi papá: oye, yo no entiendo una cosa. Yo no sabía que los tumores se mueven. Bueno, era yo. Entonces, bueno, en esa época mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, estaba en Chile y mi hermana también. Así que yo supongo que mi abuela llevó a mi hermana a Guayaquil, pero ella quería llevarla más o menos temprano porque ella no quería estar presente en el nacimiento mío. No quería, qué sé yo, no sé las razones. En todo caso, lo que ella no sabía es que yo quería nacer 2 meses antes. Así que no le quedó otra que más estar ahí cuando nací yo. Y por supuesto yo nací en la casa porque como llegué de repente.
Y bueno, después de un tiempito, mi abuela se fue de vuelta a Chile, pero un par de meses después, mi abuelo, el marido de ella, falleció. Entonces mi papá la hizo venirse también a Guayaquil. Y vivimos juntos, mi mamá la quería como que si fuera su propia mamá. Mientras tanto, toda la familia, nos teníamos el contacto con toda la familia en Santiago. Un hermano trabajaba como comerciante viajero, el otro abrió un negocio chiquito en la calle San Diego al comienzo, San Diego 87, que era un depósito de media, pero vendía de todo. Y mi tía Lu, ella, ella se abrió un restaurante frente a la bahía, al restaurante La Bahía, y se llamaba Calicanto, o sea, ella con su marido. Eh, Bueno, y así yo cuando tenía como 5 años, mis abuelos querían conocerme, o 4 años creo. Entonces viajé con mi madre, otra vez en la Reina del Pacífico, hasta Valparaíso. Bueno, yo no me acuerdo mucho porque yo estaba chiquita, de haber tenido unos 4 años, tal vez 5, tal vez. Y eso sí me recuerdo del restaurante de mi tía y me recuerdo qué es lo que comí, porque era fantástico, se comía, bueno, como en un buen restaurante. Bueno, volvimos a Ecuador y en lugar de 2 o 3 años, que era la idea de mis padres, de quedarse ahí, pues nos quedamos hasta el año 51. Ahora, en toda esta época, mis padres trataron, allá se ayudaban unos con otros, porque ninguno de los inmigrantes tenía dinero. Entonces, había algunos los que llamaban después cloppers, que compraban una cosita y la revendían con un poco de ganancia, después compraban dos y después compraban cuatro y así. ¿Y por qué lo llamaban cloppers? Porque iban a golpear a las puertas de la gente para vender la mercancía. Bueno, resulta que este sistema le salió muy bueno porque la gente empezó, después de un par de años, claro, a abrir negocios, había negocios de artículos para la casa, o de ropa, o de trajes de baño, toda clase de cosas. Y la verdad es que mi hermana, como era mucho mayor que yo, mi hermana era casi 9 años mayor que yo, cuando ella terminó el colegio se fue a Chile a estudiar, que ella quería estudiar medicina, estuvo ahí viviendo a casa de mis tíos, pero al final, no sé exactamente la razón, pero se volvió a Guayaquil y decidió que se había ido a Estados Unidos a estudiar enfermería. Y había también la posibilidad de que le dieran una beca, que en esa época eran $100, que era un platal. $100 en el año 50 era, pero como ganarse la lotería. Entonces ella estuvo un año entero trabajando como secretaria en una firma suiza, porque ella sabía, además del alemán y el castellano, sabía inglés y francés. Y ellos tenían correspondencia en todos esos idiomas. Bueno, mi hermana se fue a Estados Unidos, nosotros nos quedamos, pero nosotros queríamos estar juntos, no queríamos estar separados. Entonces mi papá decidió, nosotros también nos vamos a Estados Unidos. Bueno, empezamos a hacer los papeleos, qué sé yo, y el consulado americano es el que nos hizo decidir ir a Chile. ¿Por qué? Porque decidieron que mi madre era polaca, porque la ciudad de Katowice en realidad ahora es polaca, pero cuando ella nació era Alemania. Ahora, nosotros habíamos pensado que mi papá se queda en Ecuador y yo con mi hermana y con mi abuela, con mi mamá y con mi abuela, me voy a Estados Unidos, busco todo lo que hay que buscar, encontrar, qué sé yo,
Yo estaba aprendiendo en un colegio americano, así que yo sabía inglés, no tenía problema del idioma. Entonces, cuando ya estuviéramos instalados y con todo, entonces mi padre iba a ir después. Pero estos de la embajada, del consulado americano, decidieron de que eso no puede ser porque ellos no tienen cuota para polacos. Bueno, cuando ya vieron de que era imposible hacer como pensábamos, mi mamá dijo, bueno, entonces quiero encontrarme con mis hermanos y quiero vivir en un lugar donde estemos todos juntos. Y es así como decidimos entonces cambiar rumbo, llegar a Chile. Y como mi tío, el segundo marido de mi tía Lucky, que se llamaba Luis Gres Vargas, él trabajaba en el Ministerio del Interior. Entonces él se preocupó de que revalidaran el título de mi padre. Entonces ya con todas esas ventajas y con toda esa tranquilidad más bien de saber que uno va a llegar a otra parte, pero que va a tener que hacer, ¿no? Ya pensamos en irnos de Ecuador. En realidad hay muchos judíos se habían ido de Ecuador, especialmente a Estados Unidos, porque los judíos no se sentían tan bien en esa época. Eh, Hubo también algunos casos, mi padre, por ejemplo, escribió sobre eh, una enfermedad, creo que era el paludismo, y se lo dio a su jefe a corregir, porque el castellano de mi padre no era tan bueno. ¿Y qué es lo que hizo este buen caballero? Lo corrigió y lo publicó con su nombre. Entonces mi papá dijo, ya, hasta aquí nomás. Y por otro lado, una vez quiso entrar al Club de Leones y le dijeron, no señor, usted con su apellido no entra al Club de Leones. Bueno, mi O sea, papá había dijo, antisemitismo. perdón. ¿Había antisemitismo? La verdad es que yo no sentí mucho porque yo estaba siempre en grupos judíos. Y bueno, yo tenía solamente 13 años cuando nos fuimos de Ecuador, así que uno no se da mucha cuenta. Ahora, yo de la guerra casi no sabía nada. Lo único que yo sabía era que mi padre tenía un mapa en el comedor nuestro, un mapa bien grande de Europa. Y había siempre unas banderitas ahí, eh, todas las banderitas distintas. Y yo no sabía qué es lo que era. Entonces, eh, mi papá siempre se levantaba muy temprano y él recibía los dos periódicos, el Universo y el Telégrafo. Y lo primero que hacía es buscar qué es lo que está pasando en Europa. Y después de eso, él ponía sus banderitas. Bueno, después descubrí, muchos años después, que lo que él hacía era saber a dónde estaban las fuerzas armadas de todos los países. Pero nunca se me ocurrió ni siquiera preguntar por qué lo hacía o qué es lo que había ahí. Y yo nunca supe nada de, cuando llegué a Chile, primera vez que escuchaba la palabra holocausto. No tenía idea. Mi padre, no solo mi padre, en realidad la colectividad ahí se juntaban para hacer fiesta y hacían en cada oportunidad, si era Purim o si era Hanukkah o si era cualquiera de las fiestas judías, siempre había alguna presentación o de niños o de grandes. Yo nunca tuve la idea de que había algo distinto. Lo único extraño tal vez que me pasó es que en el colegio donde yo estaba enseñaban religión y cuando todos entraban a la religión, yo sabía que yo me tenía que quedar afuera. Entonces yo le pregunté a mi padre por qué, entonces me dijo, porque tú eres judía. Y yo no entendía esto de judía, no judía. Para mí mis compañeros eran mis compañeros, pero uno a esa edad no distingue, más bien. Yo los visitaba en su casa, ellos me visitaban a mí, hacíamos paseo, incluso otra cosa que quería contar, nosotros en el verano no podíamos
darnos el lujo de ir de vacaciones. Entonces mi mamá decidió que ellos van a arrendar una casita en un lugar que se llama Playas. Es una playa que está como a 1 hora de Guayaquil y entonces era suficientemente grande como para poder subarrendar las distintas piezas. Y yo me recuerdo haber ido con mi mamá y una de las empleadas que teníamos a limpiar, porque esa había estado cerrado no sé cuánto tiempo. Bueno, abrimos la puerta, salieron 500, ¿cómo se llama? Estos ¿Murciélagos? murciélagos, es justo. La empleada casi se murió porque ella le tenía un terror. Yo no sabía ni lo que era, sabía que eran unos, yo pensé que eran pajaritos, ¿no? Porque salieron volando en el momento que abrimos la puerta. Bueno, el asunto es que limpiamos y todo, y acompañé a mi madre a un mercado que lo acababan de hacer, le acababan de terminar de construir y ya había de todo ahí. Se podía comprar las verduras y la carne, cualquier cosa. Bueno, llegamos ahí, mi mamá quería comprar carne. Entonces vamos donde el carnicero y ve que hay media vaca colgando así. Entonces, cuando alguien quería carne, el hombre simplemente cortaba una lonja y la pesaba y listo. Entonces mi mamá le dice, oiga, pero usted no sabe tronquear esa carne, cómo no le saca las partes, hay que sacar, hay que arreglar esto, ¿cómo se arregla? Mi mamá le dijo, mira, yo te voy a enseñar cómo se hace y tú me das a mí los filetes. Entonces, y la lengua, porque ellos la lengua la botaban, no la usaban. Entonces realmente mi madre le enseñó a este hombre a sacar el tapapecho por un lado y qué sé yo, todo separado, las costillas, en fin. Y le dijo para qué es cada cosa. Mi mamá venía de una familia de cocineras, buenas cuento. El abuelo, después la mamá era muy buena cocinera, mi tía tenía el negocio, el restaurante, así que ella también, ¿no? Bueno, al final comíamos unos filetes estupendos ahí por todo esto, porque mi mamá había hecho el trato con este señor. Y así la gente que le subarrendábamos, pasábamos unas regias vacaciones, todos tenían niños chicos, entonces los padres, los maridos, estaban durante la semana en Guayaquil y venían solamente el fin de semana. Así que el fin de semana era una gran fiesta con toda la gente, jugábamos ping-pong, jugábamos, qué sé yo, cualquier cosa. Y era a como 200 metros del mar, de la playa. Así que yo con mi padre a las 7 de la mañana ya estábamos en camino a meternos al agua. Era una época bien simpática, qué sé yo. En una de esas reuniones decidimos jugar al fútbol, los niños. Claro, yo me fui de arquero, pero en esa época no había zapatos de goma ni nada por el estilo. Entonces uno de estos jóvenes me dio un puntapié aquí en el brazo y me quebró los 2 huesos. Así que hasta ahí nomás llegó mi aventura con el fútbol. Bueno, pasaron bastantes cosas buenas, pero también unas pocas cosas malas. En la casa donde yo nací, por ejemplo, también era era un patio inmenso donde había varias casitas. Una la ocupaba una señora que lo único que había podido salvar, o lo único que pudo salvar, fue sus libros. Tenía libros por cantidades. Entonces ella los prestaba por dinero. Y así se podía mantener más o menos a flote. Después ella tenía unos familiares que él había sido carpintero. Entonces él se decidió a arreglar, a renovar, y así también ellos se ganaban su plata. Bueno, entonces nosotros decidimos dejar a todos estos amigos ahí. A mí me costó bastante porque todos mis amigos estaban ahí.
Y mi gran problema fue que mi padre me dijo, no te preocupes, en Chile también se habla castellano. Bueno, yo llegué a Chile, llegamos en el barco, mi tío inmediatamente, ya él venía con el diploma en la mano, moviéndolo así, le dice, aquí está tu diploma, le decía a mi papá. Y me ve a mí y me dice, hola guachita. Uy, le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me está diciendo? Entonces, claro, yo era muy tímida en esa época y no me sentí bien porque no sabía qué lo que me estaba diciendo, ¿no? Después, un rato más, me presentó a su prima y él le pregunta, le dice, oye, ¿dónde está el pato? Ah, viene al tiro. ¿Pato? ¿Qué pato? Yo pensaba en el pato de mi papá, el pintado. ¿Y eso qué es eso de al tiro? ¿Al tiro? ¿Qué tiro? Viene al tiro. Ah, a lo mejor es un lugar que se llama Tiro. Y así siguieron toda la noche conversando en chileno, en buenas cuentas, ¿no? Y yo esa noche lloré toda la noche y fui donde mi papá y le dije, papá, ¿cómo dijiste que aquí hablan castellano? Aquí no les entiendo a ninguno. Pero ligerito me acostumbré y bueno, ya después pasaron otra serie de cosas. Lo que sí, eh, mantuvimos más o menos el contacto con la gente de Ecuador, o sea, mis padres, y yo con mis amigas. Tengo incluso una amiga que hasta el día de hoy nos escribimos. Y qué sé yo, lo interesante es que en el año 2010, o sea, hace 10 años, más o menos, una persona que había nacido en Ecuador, que yo ni siquiera conocí porque él nació después de que nosotros nos fuéramos, tuvo la idea, junto junto con otros amigos, de juntar a los judíos de Ecuador que viven afuera, que no están en Ecuador. Y así nos juntamos un grupo grande ya no me acuerdo cuánto éramos, pero de haber sido unos 80. Y lo pasamos estupendo, porque uno de los que organizó esta cosa es un señor Charninsky, que en este momento es el cónsul de Israel en Guayaquil, y que tenía todo organizado hasta el último minuto. Lo único, él nos pagó todo, menos el avión, claro, y la estadía en el hotel. Pero todo lo demás estaba cubierto. Hicimos paseos, nos llevó, fue un programa de 5 días, pero no había un minuto en que no hiciéramos algo. Y resulta que este señor, bueno, yo había visitado Chile, o sea, perdón, yo había visitado Ecuador en el año 93, o 92, no, 93. Fue que yo me divorcié y entonces yo dije, una cosa que voy a hacer es ir a Ecuador y a Chile. Y así lo hice. Y ahí me encontré con la madre de este señor Charninsky, que había sido una buena amiga de mi mamá, mucho menor que mi mamá. Y ella ellos, como primero el padre de él, de este Charninsky, había sido el cónsul, y cuando él falleció, el hijo quedó con el puesto. Ahora, esta señora Ruth, la madre, Ruth Charninsky, me recibió ahí, dejó a toda su gente ahí, todos los que estaban esperando, los hizo esperar más. Me dijo, no, no, tú eres más importante. Me llevó a su casa, comimos juntas, qué sé yo, y me dijo, te tengo que contar algo que seguramente tú no sabes, no has escuchado nunca. Porque es gente que tiene muchísima plata. Ahora, resulta que ellos empezaron de nada. Ellos vivían en un edificio en que la parte de abajo había una fuente soda, un salón de té así chiquito, que estaba en venta. Entonces decidieron, ya, esto es una oportunidad. Ella estaba con su marido y con su hermano. Entre los tres podemos arreglarnos ahí con la sala de té. Bueno, llegaron a un acuerdo, compraron el lugar, pero le quedaron con el dueño
de acuerdo de que él le va a proporcionar las recetas para hacer las tortas. Bueno, este caballero vio su plata, se fue y los dejó ahí sin, sin saber qué hacer. Entonces, esta señora Ruth me cuenta que fue llorando donde mi mamá a preguntar qué puedo hacer. Yo estoy desesperada, compramos esta cosa, no sabemos hacer nada, no tenemos idea de cómo se hacen las tortas. A mi mamá le dijo, no, no, ningún problema, aquí tienes tú, te voy a dar unas cuantas recetas fáciles, empieza con esto, después te voy a dar otra cosa. Y así me contó ella que así empezaron. Y cuando nosotros hicimos el viaje a Israel, o sea, el año 66, paramos en Guayaquil y fuimos a ver a esta señora. Y en esa época tenían 16 supermercados. Ah, ya. Y cuando yo estuve el año 93, ya eran, no sé, una cantidad muchísimo mayor. Y ahora cuando hicimos la reunión de todos los judíos de Ecuador, tenían yo creo que ni sabían todo lo que tenían. Tenían una hacienda y tenían no sé cuántos malls, ya no eran negocios, ni tenían negocios como el negocio de juguetes, el Toys R Us, pero en versión en castellano, claro. Tenían de todo. Ahora, este señor, además de que se preocupa de la colectividad, él también construyó ahí una sinagoga nueva. Y una de las cosas interesantes que ha hecho es que el edificio donde funcionaba el círculo israelita, que era el lugar donde se juntaban los judíos, fue trasladado desde los cimientos a un lugar donde eh, se conservan monumentos y cosas importantes que pasaron en Guayaquil, el primer ferrocarril y todas esas cosas. Y yo llegué al lugar ese y vi exactamente la casa donde yo había ido siempre con mis padres, donde hacíamos todas las fiestas, donde yo me resbalaba por el pasamano del segundo piso hacia abajo, donde se hacían, bueno, no había una sinagoga en esa época, pero yo solía ir los días viernes en la tarde con la abuela de una de mis amigas. eh, Solía ir para allá. Ellos hacían, de alguna manera se juntaban las 10 personas para hacer el minyan y no había tampoco rabino, ellos cantaban terrible, pero cantaban. Y, y siempre me gustó estar ahí porque me gustaba cantar, aprendí las canciones, lo mínimo que se podía aprender en esa época en la sinagoga. También fui a clases de religión, como hacían todos los demás. Bueno, en realidad la vida en Ecuador no era mala, no puedo decir que era mala, pero nosotros vivíamos más bien preocupados unos de otros porque todos estaban tratando de convivir y de salir adelante, ¿no? Todos tenían su problema. Ahora, los que eran comerciantes se desarrollaron en tal forma que ellos ya tenían cualquier cantidad de negocios, iban a vacaciones a los hoteles grandes, todas esas cosas que nosotros no podíamos hacer, ¿no? Mi papá era nada más que médico y tenía a mi mamá, a mi hermana, a mi abuela y teníamos también empleadas que por suerte conseguimos empleadas muy buenas. Una que me crió desde que nací, porque yo nací prematura, entonces necesitaba más cuidado, pero la vida en general no era tan mala, la verdad. Pero cuando uno ya empieza a ver que a uno lo miran mal porque es judío y que se llama Con y qué sé yo, entonces ya mi papá y además mi mamá echaba mucho de menos a los hermanos. Cuando uno tiene
5 hermanos. Una falleció todavía en Alemania cuando ella tenía diabetes, que no sabían, bueno, en esa época tampoco había insulina ni había ninguna cosa. Y ella falleció en cosa de 3 días, muy joven, a los 23 años. Así que mi mamá tenía en buenas cuentas el hermano mayor, que era más o menos un par de años de diferencia con ella, y 2 hermanos más chicos. Ahora, mi tía nunca tuvo hijos. Mi tío Walter, que era el mayor, él se casó con una señora que tenía un niño, que resultó después, claro, era mi primo, yo no conocía a otro primo. Después resultó que mi tío Hans tenía una hija, pero eso lo descubrí mucho más tarde, así que ese cuento a lo mejor lo voy a contar después, porque es, eh, es un poco largo. Y bueno, así que decidimos no empezar, nos dieron toda clase de despedidas y yo, como digo, mi abuela se seguía escribiendo con toda clase de gente. Ahora, mi abuela descubrió, estando en Ecuador, ella recibía una revista que se llamaba La Semana Israelita, que le escribía a alguien en Buenos Aires. Entonces, ellos se los pasaban de unos a otros y resultó que a ella le gustaba mucho lo que escribía un señor tal. Entonces, mi abuela fue, escribió y le dice, me gusta mucho este señor, y le pone el nombre debajo. Entonces, no pasó mucho tiempo y recibe una carta de vuelta y le dice, bueno, ese no es exactamente mi nombre, ese es mi seudónimo. Yo en realidad me llamo Hardy Schwarzensky. Y resulta que el Hardy Schwarzensky se había casado con una sobrina de mi abuela, una sobrina así en segundo grado. Así que allí encontramos a la familia esta de Buenos Aires, que seguimos el contacto hasta el día de hoy, que lo que es nieta, no, la hija del Schwarzensky, una vive en Modín y otra vive en Estados Unidos, y mi tía, o sea, la señora de este señor Schwarzensky, yo la iba a visitar bien seguido hasta que falleció. Y, y así encontramos estos pedacitos de familia que estaban desparramados y no sabíamos dónde habían ido a llegar. Bueno, y me parece que hasta el año 51 esto es más o menos lo que sucedió. Entonces, mi padre en buenas cuentas tuvo que empezar 3 veces. Una vez empezó en Berlín, cuando estaba recién instalado un par de años, se fue a Chile, tuvo que empezar en Chile. No podía, entonces le compró el negocio a mi mamá para que ella trabaje. Se fue a Ecuador, ahí tuvo que esperar 2 años para empezar a trabajar, para poder trabajar. Y después cuando nos fuimos de vuelta a Chile, otra vez empezar. Así que fue en realidad, yo ahora lo veo, ellos nunca me dieron la impresión de que les faltaba algo o que no estaban conformes con algo. Siempre me trataron de dar todo lo que yo necesitaba, así que yo no sentí mucho de todo esto. Ahora de mi hermana ya no se preocupaban porque mi hermana estaba en Estados Unidos, ella terminó sus estudios y se quedó allá. Se quedó ahí, conoció a su marido, tuvo 2 niños. Desgraciadamente se murió bien joven, a los 46 años. Y como son las casualidades, ella en Ecuador tenía un amigo cuando tenía como 18 años, creo. Él también se fue a Estados Unidos, pero no tenían correspondencia, nadie sabía dónde estaban ninguno de ellos. Entonces mi hermana, cuando estuvo en Estados Unidos, tuvo una compañera que la invitó a un pueblito que se llama Pittsfield. Bueno, pueblito, es una ciudad.
y ahí conoció a su futuro marido. Y resulta que este amigo que ella había tenido en su juventud vivía en ese mismo pueblo, en ese mismo lugar. Ya. Los millones de ciudades en Estados Unidos, pues se encontraron ahí. Y después se hicieron amigos con las parejas. Sí, y lo más interesante de todo es que la mujer de este joven la cuidó a mi hermana hasta el final. Mi hermana estuvo en el hospital y murió ahí, desgraciadamente, muy joven. Y los dos chicos estaban jovencitos. Así que, bueno, así es la vida. Una vez para arriba, una vez para abajo. Bueno, Eh, cuéntanos no, cuando tu familia regresa a Chile, ustedes sí, contaban con el apoyo de familiares como tu tío, digamos, que los ayudó cuando estaban en Yoyeo y todo. Pero, ¿había una comunidad judía que pudiera en alguna medida albergarlos? O, la verdad eh, es que, bueno, yo no me acuerdo mucho, pero mi padre, él, él quería darme a mí todo lo posible para que yo no eche de menos y para que tenga lo que necesito. Entonces, yo en Ecuador nadaba. Empecé a nadar competencia como a los 11 años, creo, y él sabía que me gustaba mucho. Entonces, lo primero que hizo fue buscar una piscina. Bueno, nosotros llegamos en agosto, o sea, en invierno. Entonces, lo primero que hizo es averiguar dónde hay una piscina temperada y, y hay algún grupo de gente, qué sé yo. Entonces me llevó, como vivíamos ahí en Merced, me llevó a pie hasta la piscina, que eran sus buenas cuadras. Bueno, llegamos ahí y ahí conocí por primera vez a las hermanas Bonder, de las que me hice muy buenas amigas. Fuimos amigas hasta todo el tiempo. Desgraciadamente, una de ellas falleció en un accidente automovilístico y la mayor, Carmen Mónica, estuvo aquí en Israel y aquí nos volvimos a encontrar y nos visitábamos bien seguido. Pero ella después se volvió a Chile y en una de esas le dio una enfermedad fulminante y falleció en Chile. Pero, como te digo, en la piscina, empezando, encontré lo que estaba buscando. Ahora, mi papá tenía un conocido que era el director del colegio judío, el colegio Bada, el colegio hebreo. Entonces, claro, trató de ponerme ahí, estuve ahí, pero no me sentía a gusto, porque me mandaron a aprender yiddish y me mandaron a aprender hebreo. Y yo, no, y yo recién llegada de Ecuador, donde no sabía ni dónde estoy parada, qué sé yo, no me gustó mucho. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo prefiero esperar a que empiece el año escolar y seguir de ahí para adelante. Total, no faltaba tanto, en marzo empiezan las clases. Entonces, cuando ya nos instalamos en Yoyeo, empecé a averiguar y resulta que allí había el colegio de San Antonio, el liceo de San Antonio, que en realidad era liceo de hombres, pero había más niñas que hombres. Bueno, no, era más o menos igual. En todo caso, averiguamos, di un examen de madurez y me pusieron en la claro, tercero de humanidades, eh, que ya en realidad había empezado, porque yo hasta que di los exámenes y todo, pero me fue bien, yo tenía una base muy firme de Ecuador y estuve ahí 2 años, pero era muy mala la educación, no se aprendía nada. Estuvimos, por ejemplo, en química, todo el año nada más que las abreviaturas de los elementos, nada más. ya. Así que yo dije a mi papá, pero se tiene que haber algo más para aprender, no solamente esto. Entonces arregló para que yo me fuera a Santiago a vivir a la casa de mi tía, que vivía en el centro, en la Plaza Bulnes,
y me pusieron en el semipupilaje del Liceo 3, que estaba ahí como a 3 cuadras. Y ahí yo ya me sentí muy bien porque ahí se podía aprender algo de verdad. Y bueno, pero como la situación era difícil, yo ya en esa época empecé a enseñarle a niños, a ayudarles en las clases, con las tareas, claro, de gente conocida, por supuesto. Y bueno, tenía que batírmelas de alguna manera porque yo no podía exigirle a mi papá que me dé plata cuando no tenía. Pero en donde mi tía era muy, muy buena, era una persona extraordinaria. Así que ella, mientras tanto, ya no tenía su restaurante porque se había divorciado de su marido y en ese mismo lugar él se instaló un negocio Metalux y mi tía se va a trabajar como vendedora. Primero trató de hacer una petición y hizo varias cosas. Al final llegó al negocio de Maxwell, que era de Max Friedman. Ellos tenían dos negocios, así que primero uno en el más chico, que se llamaba Ninfa, y después se fue al otro que era ahí donde estaba antes el Teatro Central. Tengo entendido que ahí ahora ya hay un molo o alguna otra cosa. Pero bueno, yo creo que todos los judíos tenían sus problemas, porque yo me recuerdo que compañeros de mi papá, que habían sido médicos y abogados y qué sé yo, estaban trabajando de cualquier cosa, de lo que llegara. Y así tiene que haberse le pasado a muchos de los inmigrantes, porque no había posibilidad, en especial por el idioma, ¿no? Así que, pero en Yoyeo nosotros pasamos al final una buena vida, era tranquilo, o es tranquilo. Y también ahí tengo una amiga que todavía cada vez que tenemos cumpleaños, ella me llama a mí, o yo la llamo a ella. Y éramos esa época, como dicen en Chile, uña y mugre, Muy, muy bien. sí, amigas del alma. Así que, bueno, esa es la parte, digamos, desde la vuelta, desde Alemania a Chile, de Chile a Ecuador y finalmente el año 51 de vuelta a Chile. Yo no sabía exactamente qué hacer, porque por un lado yo siempre tenía buenas notas porque me gustaba estudiar, pero no quería estudiar algo muy pesado, porque sabía que mi papá no tenía el dinero tampoco. Aunque en esa época la universidad en Chile no costaba nada, uno pagaba según lo que podía. Pero yo tenía un amigo que tenía una fábrica textil y estuve mirando ahí, me gustó mucho todo el trabajo, qué sé yo. Entonces entré a la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, que estaba en esa época en Arturo Prat, pero por ahí arriba, en un edificio viejísimo. Eh, y bueno, vi que primero entré a decoración de interiores, pero yo vi que eso no me interesó tanto como hacer los géneros. Así que me pasé para el otro lado, después de un par de años salí, eh, tres, 3 años, y el cuarto ya había que hacer algo para ir a hacer una exposición. Hice todo eso, recibí mi título, pero mientras tanto, como no tenía entrada y lo que mi papá me podía dar no era mucho, entonces mi papá insistió en que yo fuera al Instituto Chileno Norteamericano para no olvidarme el inglés que yo había aprendido en Guayaquil, en el Colegio Americano, porque estábamos con la idea de ir a Estados Unidos. Entonces allá los estudios eran todos en inglés. Pero llegando a Chile ya no tenía con quién hablar ni nada. Mi papá dijo, ya te vas al instituto y así por lo menos no se te olvida lo que estás aprendiendo.
Bueno, mi inglés era bastante bueno en esa época, así que yo llegué ahí, me hicieron un examen y derecho me pusieron en el curso 7. Bueno, tuve la suerte de que en el curso 8 la profesora era la directora de curso, una gringa, una americana muy simpática, que un día me dice, ¿sabe? A lo mejor uno de ustedes, éramos 9 en el curso, a lo mejor uno de ustedes quiere enseñar inglés a sus compañeros. Y yo le he enseñado cosas chicas a los niños, qué sé yo. Levanté la mano, dije ya, total, ¿qué puede pasar? Entonces me dijo, ya prepárate, me mostró, prepara esto, la próxima clase le haces clase a tus compañeros. Ya. Claro, yo llegué, preparé, estuve como 20 minutos de clase, muy entretenida, me gustó harto. Entonces la profesora esta, la directora era, me dice, ¿sabes? Yo veo que tú debías enseñar. ¿Te gusta? ¿Lo sabes hacer? Te invito a que enseñes acá en el instituto. Bueno, yo no tenía más estudios que los estudios que había tenido durante un año y medio en Guayaquil. Porque, y bueno, en todo caso, me pidió que yo tenía que entrar a la sala de clase y cumplir 20 horas y tenía que anotar todo lo que estaba haciendo en la clase. Bueno, terminé con el primer curso, el segundo curso y, y me gustó mucho y yo trabajaba todo lo que podía porque necesitaba la plata. Al final me gustó tanto porque yo cuando terminé de estudiar en la Escuela de Artes Aplicadas, eh, yo ya me casé y tenía una hijita. Entonces yo pensé ir a trabajar a una fábrica. Desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde era imposible, no se podía. Entonces decidí que yo voy a seguir haciendo clases de inglés, que me gustaba más, que se ganaba más y que yo me podía arreglar el horario y hacerme un horario fijo según lo que yo necesitaba. Y ahí me quedé, pues. Y cuando ya decidimos venirnos a Israel, empecé a enseñar castellano a los extranjeros. ¿Por qué surge esta idea de venirse a Israel? ¿Cómo nace ese proyecto? Mira, la verdad es que tanto yo como mi marido habíamos llegado a un cierto punto en que no podíamos subir de grado en el trabajo. En el caso mío, por ejemplo, éramos 56 profesores y el primero era el más antiguo, el que tenía más experiencia, el que tenía más título y qué sé yo, y degradando. Bueno, yo tenía el número 28 y veía que no había ninguna posibilidad de que yo subiera a cualquier otra cosa. Y en el caso de mi marido, le estaba trabajando para la firma Hoffman LaRoche, que habían decidido que querían abrir una fábrica en Chile. Pero resultó al final que no la abrieron, no hicieron la fábrica en Chile, sino que en Uruguay. Entonces mi marido dice, bueno, estamos estancados los dos casi al mismo nivel, se puede decir. ¿Por qué no nos vamos a Israel por 2 años? Un año a un kibutz, un año a una ciudad y después vemos qué hacemos. Nos pusimos en contacto con el Sheliach, que era una super persona, la mujer de él también, que nos ayudó un montón. Lo único que no nos dijo es que si nosotros íbamos por un año al kibutz y no salíamos, allá no podíamos volver al kibutz. Bueno, pero como resultó, estuvimos un año en el kibutz, estuvimos en Magan, Mijael, y cuando terminó el año, le ofrecieron un trabajo a mi marido en Hoffman LaRoche, aquí en Israel. O sea que en la misma firma de él ya conocía todos los productos, él trabajaba de propagandista, lo único que le faltaba el idioma, pero se arregló sumamente rápido y, y la otra cosa era que había que vivir en Haifa.
Bueno, nosotros queríamos ir a Haifa, así que estábamos re bien. Mis padres, mientras tanto, habían llegado y también estaban en Haifa. Así que por ahí nos arreglamos y al final fue la guerra de 6 días, cuando recién nos habíamos cambiado a Haifa y decidimos que nos quedamos. Bueno, así fue. ¿Cuántos hijos tenías en esa fecha? Bueno, nosotros llegamos aquí con 2 niños, dos y 3/4, es más o menos. Ya. Porque el tercero nació cuando estábamos en el kibutz. ¿Y Y cómo fue la vida en el kibutz? ¿Fue cómoda? ¿Era similar a la vida que llevaban antes o fue algo, un para, cambio? a mí me gustaba la vida del kibutz, la verdad. A mí me gustan las cosas que están ordenadas, las cosas que... Mi marido no le gustó casi nada porque, bueno, tal vez sería porque en el verano lo mandaron a trabajar en los naranjales con ese tremendo calor y en el invierno lo pusieron a trabajar con los peces, que, con el agua hasta no sé dónde, ¿no? Y no lo trataban tan bien, yo no sé, no sé cuáles serían los motivos, no quise saber tampoco. Yo como mis padres estaban en Haifa, yo cuando él dijo quiero irme a Haifa, dije ya, nos vamos. La verdad es que yo tengo ahora, bueno, no ahora, ya un par de años, conexión con el kibbutz Magan Mijael, porque el coro en que yo estuve 50 años, los 7 años lo dirigía un miembro del kibbutz Magan Mijael. Entonces yo me iba con él en el auto hasta Haifa y volvía y pues tenía que manejar de allá para acá nomás. Y el kibutz ha crecido en una cantidad, en este momento un kibutz muy, muy rico, la gente muy trabajadora y lástima que nos fuimos, esa es la verdad que yo pienso ahora, ¿no? Porque en realidad está muy bien, es un kibutz que ha adelantado muchísimo. Pero bueno, así son las cosas en la vida. Uno a veces piensa de una manera o de otra y al final resulta que no era lo más optimista. ¿Y cómo resumirías tú la vida en Israel? ¿Te sentiste como en casa? ¿Fue un cambio Yo me drástico en cuanto sentía, a sociedad? ¿O era muy similar a la comunidad que vivía en Chile? bueno, yo me sentí en casa porque mis mejores amigos en Chile se vinieron un año antes que nosotros. Ah, ya. Y ellos nos dijeron qué traer, qué hacer, en fin, nos dijeron, ellos sabían que nosotros íbamos a Magan Mijael, ellos también llegaron aquí a vernos al kibutz y todo. Ya hubo una pequeña conexión. Ahora, mis padres llegaron un par de meses después y ellos también tenían amigos acá. Ahora, yo me vine a Israel claro, con mis chiquillos, con mi marido y con mi tía Luki. Y Luki tenía una compañera que había trabajado que habían trabajado juntas en el negocio de mi abuela. O sea que también ya se conocían cualquier cantidad. Así que nosotros todos quedamos viviendo en Haifa, eh, que era como la casa nuestra, ¿no? ¿Y el idioma? Bueno, cuando ya decidimos venirnos, mi marido y yo nos fuimos al círculo israelita, ahí habían cursos de hebreo, que al final resultó que los alumnos éramos nosotros dos y uno más, Tocus. Yo creo que Tocus todavía está en Chile, no sé. Y bueno, pero eso no nos importó. Lo que queríamos es no llegar al primer curso, sino que al segundo. Y yo ya había aprendido hebreo un poco, el abecedario cuando era niña, qué sé yo, así que a mí me costó mucho menos. Entonces el Ulpan ahí era mediodía, se me estaba terminando la voz, parece. Mediodía trabajar, mediodía estudiar.
Y bueno, y como el Yaniv, el tercer hijo, había nacido recién, el Ligal, perdón, había nacido recién, entonces yo no tenía que hacer todos los trabajos y todas las cosas que todo el mundo hace, porque estaba en el Ulpan, entonces me dieron un curso para enseñar inglés que no servía para nada porque eran niños que no querían aprender inglés. Y qué sé yo, yo estuve, no me importó trabajar en un lugar o en el otro. Estuve pegando botones a la ropa como, qué sé yo, un mes entero, que ya no veía más que 4 puntitos así. Y después se dieron cuenta de que yo había aprendido textiles, pues. Porque yo mandé a arreglar un pantalón que se echó a perder, que tenía un 7. Y me dijeron, sí, nosotros tenemos una persona que lo hace. Muy bien. Pero resulta que los pantalones nunca llegaban de vuelta. Yo le digo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que la persona no está, qué sé yo, esto otro. Entonces le dije, ¿sabe qué más? Démelo, yo lo voy a arreglar. Bueno, y lo arreglé tan bien que después me pasaron todos los pantalones que había surcido invisible para que los arregle yo. Menos mal, porque ya estaba aburrida de pegar botones. Y así, estuve planchando, estuve trabajando con los niños chicos, niños de hasta 2 años. Después, qué sé yo, cada vez había otra cosa, cada mes y medio te cambiaban de lugar. Y a mí no me importaba dónde trabajar, esa es la verdad, porque cualquier trabajo a mí no sé, yo soy una persona que me acomodo. Si me dicen, haz esto, lo hago y ya, me gusta, no me gusta, bueno. Pero en general la vida del kibutz a mí me gustaba. Y bueno, ahora estoy aquí en Jadera, que me gusta mucho. Me acostumbré, bueno, ya estoy como 25 años aquí, más de 25 en realidad, 28 creo, 27. Bueno, uno se acostumbra, yo creo. Ya. Al comienzo estábamos siempre viajando a Haifa de ida y vuelta y qué sé yo, hasta que vimos que no, que había que decidirse. Y como aquí es casa y no departamento, yo le dije a mi marido, ¿sabes qué? Nos quedamos en Jadera y punto. Y él Bueno, compró casa el año 63, ya. así que para él era insólito. No, además yo le dije, él tenía 13 nietos y ya empezaba a ver bisnietos. Y yo le dije, ¿qué te parece? ¿Tú crees que tus nietos te van a ir a visitar a Haifa, a un departamento? Nunca en la vida. Entonces se dio cuenta de que si él se iba a Haifa, él iba a perder el contacto con los nietos, pues son todos religiosos, Haridim, que viven en los padres en Jerusalén. Y bueno, ahora la semana pasada nació el bisnieto número 40. Ah, más con todo. Así que ya el clan de él. Ahora, la historia de él es una historia que también hay que contarla aparte porque también toma su tiempo, igual que la historia de mi prima, que tal vez la contaremos en otra oportunidad. Katy, y ya como para cerrar, digamos, porque estamos como en el límite de tiempo, Sí, con toda una vida vivida en la Galut, en la diáspora, y con una gran parte de tu vida vivida en Israel, ¿qué le dirías tú a las familias judías de la diáspora? ¿Vale la pena hacer el día de Israel? ¿Es demasiado sacrificado? mira, Eh, yo creo que depende de cada uno, porque no cualquiera se acostumbra, no cualquiera le gusta la forma de vivir. Además que nosotros cuando llegamos era otro Israel, no es lo mismo que hay ahora. Yo creo que si hay una persona como yo que se amolda, no le va a ir mal en ningún momento, porque si no le resulta en un lugar, le va a resultar en otro. Pero si hay gente que aspira a mucho, yo creo que eso no le va a resultar. Eh, Ahora es claro, si pueden venir, mirar, averiguar, consultar y después decidir.
yo creo que es la mejor forma. Porque venirse con ojos cerrados y después decir, todo está malo, yo creo que eso no es solución. Mencionaste algo muy interesante que dijiste, nosotros llegamos a otro Israel, no el de ahora. ¿Qué Claro. grandes cambios notas entre el Israel al que tú llegaste y el actual? Yo llegué a un Israel con más compañerismo, con más gente dispuesta a ayudar sin recibir ninguna cosa en cambio. Eh, Además, la guerra de 6 días nos enseñó a conocer más a la gente. Pues nosotros vivíamos ya en Haifa, habíamos estado ahí un mes nomás, y de repente llegaron los vecinos. Cada uno que se ofrecía a hacer alguna cosa, ¿no? Y uno no ve eso todos los días. Y ahora yo vivo aquí, mis vecinos, yo creo que una vez al año, tal vez me saludan porque me ven afuera, no porque sean mala gente. Si yo necesito algo y les digo, mira, necesito de esto, me van a ayudar. Pero a nadie se le ocurre. No hay ese compañerismo, no hay esa simplicidad que había en esa época. Ahora toda la gente piensa en forma económica, en forma de a dónde pueden sacar otro poquito más de dinero. No importa si es el trabajo, si es al vecino, qué sé yo. Antes la gente era mucho más sencilla, encuentro yo. Pero generalmente lo que yo hacía es dibujar, pintar, que también empecé a hacer no mucho. Empecé hace como 15 años, una cosa así. Dije, bueno, voy a empezar a hacer alguna otra cosa. Porque yo iba al coro todos los días martes a Haifa. Y me empezó a hacer un poco más pesado. Ya no, por suerte que el director estuvo 7 años ahí y me llevaba, así que pude alargarlo un poquito más, pero para ir yo ahora ya no podría. Así que esa parte, digamos, hicimos una fiesta grande aquí en mi casa, o sea, en el patio, eh, de despedida. Pero ya tengo idea de cuando termine toda esta época difícil, ya tengo en vista un coro que hay no lejos en Pardes, que espero poder tomar parte. Después lo otro que hacía es enseñar inglés y castellano, un trabajo voluntario en el club de jubilados de la Histadrut. Y bueno, ahí también tenía mis cursitos, pero bueno, no sé, mientras no se pueda salir de la casa no puedo hacer nada. Y lo otro que hacía era 2 veces por semana iba a clase de gimnasia y eso me hace harta falta. Ok. ¿Ya te vacunaste? Sí, anoche recibí la segunda vacuna y mira, no sé si está bien o no está bien. Tengo un hijo que se vacuna, tengo un hijo que no se vacuna, que dice que será. Yo no sé cuál es cuál, pero yo dije, bueno, por último hemos dado nuestro granito de arena a probar la vacuna. Katy, ¿cuántos nietos y bisnietos ya tienes acá en Perdón, Israel? no, Nietos y bisnietos. bueno, nietos míos tengo 11. 11. Tengo 3 de mi hija que vive en California. Tengo uno de mi hijo menor que vive aquí en Pardesjana. Tengo 3 de un hijo. Y de los otros 2 que viven en Tel Aviv, tengo 2 de cada uno. Yeah. Así que esos son los 11. Ahora, por el lado de mi segundo marido, ellos son, como te decía, él tenía 2 hijos nomás, pero como son religiosos, tratan de tener todos los hijos posibles. Entonces, como te decía, 13 nietos y 40 bisnietos. Ay, ay, ay. Así que para mí, claro, también es familia.
¿me entiendes? Porque siempre, no siempre, pero últimamente, digamos, hemos estado siempre en contacto y a veces más que mis hijos. Sí. Entiendo. Así es la vida, pues tiene toda clase de recovecos. Así es la vida, Katy. Yo te agradezco que nos hayas abierto la puerta, la ventana de tu vida para contarnos tu historia. Yo sé que va a haber muchas personas que van a apreciar estos relatos que son en primera persona, porque no es lo mismo hablar de que fulano de tal estuvo en tal parte y parece que escucharlo directamente de la persona. Así Claro. que te quiero agradecer que nos hayas dado esta oportunidad de poder entrevistarte. Te envío un fuerte abrazo y bueno, mis mejores deseos, pues Katy, será hasta la próxima. Bueno, yo espero que tengamos otra oportunidad para irte contando todo lo que no te conté hoy día. Bisratashem, Bisratashem. Ok, Katy, que estés muy bien. Gracias. Gracias a ti.